amigos, hoy en Píldoras Historiográficas voy a hablaros de Agnes Heller. Sin género de dudas, una de las mentes más críticas y lúcidas en la historia y la filosofía del siglo XX. Fue autora de un buen número de trabajos, muchos de ellos traducidos al castellano, dedicados sobre todo al estudio de la vida cotidiana en libros como Sociología de la vida cotidiana, La revolución de la vida cotidiana, Para cambiar la vida, Por una filosofía radical, Historia y vida cotidiana o Teoría de las necesidades en Marx. También dedicó libros a la interpretación filosófica, como Hipótesis para una teoría marxista de los valores, o Teoría de los sentimientos, Instinto, agresividad y carácter, o El hombre del Renacimiento. En el campo del análisis político, escribió Anatomía de la izquierda occidental o sobre el pacifismo. Y en el campo historiográfico, que es el que nos ocupa, tenemos este interesante libro, Teoría de la historia, que publicó aquí la editorial Fontamara en 1982, y del que voy a leer algunos fragmentos. La afirmación de que no podemos conocer nuestro futuro ni cambiar nuestro pasado solo tiene una validez relativa. El recuerdo de lo pasado es siempre una interpretación. Reconstruimos nuestro pasado. Lo que reconstruimos, cómo lo hacemos, qué sentido le atribuimos a lo reconstruido, todo eso cambia con nuestras experiencias, con nuestro interés, en la medida de nuestra sinceridad o la falta de sinceridad. Resumiendo, por medio de la interpretación selectiva cambiamos nuestro pasado. En una sociedad tradicional, en la que los modelos de comportamiento y el currículum son más bien repetitivos, difícilmente podemos cambiar nuestro pasado, pero podemos conocer nuestro futuro casi con toda exactitud. En una sociedad abierta y dinámica, podemos cambiar repetidamente nuestro pasado, pero difícilmente conseguiremos conocer nuestro futuro si nuestro autoconocimiento no es lo suficientemente bueno. Según la conocida afirmación hegeliana, lo que la experiencia y la historia nos enseñan es que los pueblos y los gobiernos nunca han aprendido nada de la historia y nunca han actuado según las doctrinas que de ellas se podían haber extraído. La historia no nos enseña nada. Por consiguiente, no hay siquiera que sacar ninguna lección de algo que ignoramos como tal. Nosotros somos la historia. El presente, el pasado y el futuro de un pueblo constituyen su historia. El presente es al mismo tiempo el pasado y el futuro del presente. Cuando aprendemos historia. Solo podemos aprender historia. No aprender historia significaría no aprender nada en absoluto. Pero el problema de Hegel no se soluciona simplemente con esta frase. El problema debe formularse de la siguiente manera. ¿El estudio de la historia implica o consiente también aprender de la historia? Se trata de una reformulación de la aseveración de Hegel mediante la sustitución de historias por historia. Es evidente que no se puede aprender la historia con mayúscula, puesto que esta es solo una construcción mental de la filosofía de la historia. La idea del progreso es inconcebible sin la idea del futuro. Pero las teorías de la historia dispuestas a crear progreso se niegan a formular afirmaciones verdaderas acerca del futuro. Esta es la razón de que su idea del futuro asuma la forma de utopía. No es el futuro lo que se infiere del ser, sino la utopía de un futuro. La utopía de una sociedad completamente autogobernada es la idea del progreso, la idea de un proceso de ganancias sin pérdidas de cambio. Como tal, debe favorecer el pluralismo de las formas de vida. Los seres humanos solo pueden ser socialmente iguales si difieren en los gustos, en las inclinaciones, en los deseos, en el talento y en los intereses. Aunque aceptemos la idea de progreso, tenemos que enfrentarnos al hecho de que en nuestra sociedad no hay ganancia sin pérdida, sin la pérdida correspondiente, de que no hay progreso excepto a la propia idea de progreso y de que los seres humanos utilizan a sus semejantes como meros instrumentos. Los que comparten la idea de la utopía y se proponen fines a ella correspondientes deben actuar de tal manera
que sus acciones puedan llevar a la libre aceptación de la utopía por parte de todos los seres humanos. Una teoría de la historia no promete a la humanidad la realización de sus sueños, y tampoco le advierte de que cumplirán sus pesadillas. Sus promesas y advertencias no se contienen en la historia con mayúscula. Son producto de la historicidad de los protagonistas humanos que se conciben a sí mismos en términos históricos. No hay más promesa que la perseverancia de los autores de tal promesa. No hay más advertencia que su falta de perseverancia. Es muy difícil hacer entender a los niños el significado verdadero de la noción de mañana. Cuando se despiertan por la mañana, preguntan impacientemente a sus padres si hoy ya es mañana. Estos sonríen y explican que hoy no es mañana, pero será mañana. Y al día siguiente se repite todo el procedimiento. Sonreír significa no entender que también los niños tienen razón. Mañana siempre es hoy, aunque nunca sea mañana. Antes de detenerme en los rasgos más significativos de la producción teórica de esta innovadora y prolífica pensadora húngara, voy a hacer un breve resumen biográfico. Agnes Heller nació en Budapest en 1929 y fue una estudiante frustrada en ciencias. Después de asistir a una conferencia de Lukács, abandonó sus estudios de física y química y, como ella suele decir, contrajo matrimonio con la filosofía. Fue alumna de Lukács desde 1948, convirtiéndose posteriormente en su ayudante. Ese mismo año, y siguiendo el camino de su maestro, fue expulsada del Partido Comunista y de la universidad por sostener ideas falsas y revisionistas. Posteriormente fue rehabilitada y admitida como investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de Budapest. Aunque en 1973 fue expulsada del instituto, previamente había firmado un manifiesto contra la intervención soviética en Checoslovaquia, por ser representante del tradicional revisionismo de derechas y del nuevo izquierdismo de matriz occidental que lleva a la peligrosa preconización de nuevas vías, al abandono del movimiento obrero revolucionario y a identificarse con la ideología y actitud de los hippies. En fin, toda una serie de acusaciones en la más pura línea stalinista que hace que Heller, al igual que otros miembros de la llamada Escuela de Budapest, como Ferenc Feher, Marcus, Badia, se encuentre en la más absoluta de las marginaciones. Por lo que en 1978 abandonó Hungría y se incorporó al Departamento de Sociología de la Universidad de Trove, de Australia. A partir de aquí, Agnes Heller trabajó junto con su marido Ferenc Feher en la New School of Social Research de Nueva York. La obra de Agnes Heller tiene un doble interés. En primer lugar, por representar en cierto modo una continuidad de los trabajos elaborados por su maestro George Lukács. Continuidad de una línea de pensamiento que ya en sus orígenes rompió con la interpretación dogmática del marxismo, dando muestras de un vigor que solo cesará cuando, a instancias del poder soviético, tiene lugar la famosa autocrítica de Lukács. Y en segundo lugar, el interés por la obra de Agnes Heller y de Ferenc Feher proviene de la especial lucidez y rigor de sus análisis. Del amplio abanico de temas tratados por ella, destacaré 3. La vida cotidiana, los nuevos movimientos sociales y la crisis de la izquierda. En las consideraciones sobre la vida cotidiana, Heller no pretende sino desvelar el carácter alienante de la cotidianidad existente, psicología del proletariado, fetichismo de las cosas, etc., e instaurar una vida verdaderamente humana mediante la realización de lo que la autora denomina necesidades radicales, pluralidad de formas de vivir, eliminación de las relaciones jerárquicas y de dependencia, acceso a la riqueza social, etc. Señalemos que la realización de estas necesidades radicales es el punto nodal de una nueva práctica emancipatoria que plantea la transformación positiva del mundo, una transformación entendida como una reestructuración total y radical de la vida cotidiana que ha de dar lugar a una nueva manera de vivir. Agnes Heller va un poco más allá e intenta responder a la siguiente pregunta: ¿cómo enfrentarse con dignidad a los llamados tiempos posmodernos? La respuesta es clara.
Se trata de construir una mínima moralia que encuentre fundamento en una serie de virtudes cívicas como la tolerancia radical, la valentía cívica, la solidaridad, la justicia, la comunicación racional, la prudencia. Una mínima moralia que no excluya ni la pluralidad de espacios ni la existencia de un ethos común indispensable para vivir con dignidad el presente. La crítica que hace Heller de los nuevos movimientos sociales en general y del pacifismo en particular es el segundo tema que, quizá haciendo una excesiva concesión a la actualidad más inmediata, conviene destacar. La Heller, corriendo el riesgo de ser tildada de biocida, imperialista, militarista y otras lindezas por el estilo, advierte que el movimiento pacifista y antinuclear, al igual que el ecologista, tiene mucho de acrítico, ingenuo, maniqueo y folclórico. La pensadora húngara evidencia el carácter falaz de muchas ideas sagradas de los nuevos movimientos sociales. La creencia en la inutilidad de la disuasión, la catástrofe ecológica, etc., y apuesta por una alternativa basada en un nuevo concepto de distensión. Y en una economía y un crecimiento que satisfagan las necesidades humanas. Se trata en suma de no incurrir en el catastrofismo o en el preindustrialismo demasiado fácil. Y también de alejar viejos fantasmas. Si los movimientos sociales no salen muy bien retratados, otro tanto ocurre con la izquierda tradicional. Tras desenmascarar los mitos de la izquierda clásica, por ejemplo el supuesto carácter socialista de los viejos países del este, la creencia en la revolución como línea divisoria entre el bien y el mal, el dogma según el cual el Estado es la personificación del mal, por ejemplo, Heller propone una alternativa vertebrada por una doble estrategia. Una política, que es la radicalización de la democracia, la negación del autoritarismo, el papel moderador del Estado, y otra económica, la restauración de los mecanismos del bienestar, redistribución, satisfacción de necesidades. Una alternativa que, como es difícil de apreciar, tiene poco que ver con los clichés de cierta izquierda verbalista y redentorista, que cada día es más una pieza de museo. ¿Méritos de Agnes Heller? Pues varios. Citaremos algunos: el evidenciar los mitos y las miserias de determinadas realidades, el ver con algunos años de antelación que la reestructuración de la vida cotidiana es una de las claves de nuestro tiempo, el percibir que una sociedad insatisfecha y escéptica como la nuestra también puede formular alternativas racionales, posibles, deseables, aunque sean modestas y no prometan ningún happy end histórico. En estos tiempos inciertos en los que vivimos, en estos tiempos en que todavía perviven ideas y propuestas que la realidad está jubilando a marchas forzadas, el programa de Agnes Heller, la tolerancia, el coraje cívico, el ethos mínimo común, etc., nos brinda una filosofía que es de las pocas decentes que hoy existen. Una auténtica bocanada de aire fresco.